Saludos, colegas. Siguiendo con los temas de esta capacitación, voy a presentarles el tema vasos típicos y atípicos. Realmente este tema, especialmente lo de vasos atípicos, es un tema que me costó mucho entenderlo, identificarlo. Con el transcurrir del tiempo lo logré, y además en el tiempo en que me capacité no había mucho material visual como para poderlo comprender desde un inicio. Pues ahora ustedes sí van a tener ese material visual con las colpofotografías que les voy a presentar. Es un gran apoyo para esta charla, ¿no? Yo les invito para que quizá ustedes puedan acceder a este libro, que es un libro que yo lo escribí en el año 2020 y que en uno de sus capítulos tiene una gran cantidad de colpofotografías con respecto a este tema y también al tema de la metodología colposcópica que los presenté anteriormente. Entonces, yo sí quisiera invitarles a que conozcan mi libro y voy a ver si es que dejo todos mis contactos para quien desee adquirirlo. Es el compendio de colposcopía y patología del tracto genital inferior y anal. Bueno, ahora vamos a pasar al tema. Cambios vasculares en la colposcopía. En la anterior charla les había indicado cómo está constituido el epitelio del cuello uterino. El epitelio estratificado escamoso plano del exocervix y el epitelio cilíndrico del tejido glandular. En su estroma tenemos la red vascular. A diferencia del epitelio glandular, el epitelio escamoso, plano, estratificado, tiene una red vascular un poquito más compleja. En su base tiene un plexo, a partir del cual suben los diferentes capilares en forma casi paralela y cruzándose, que se llaman vasos en empalizada. Luego forman una red capilar basal y, ascienden hacia el epitelio como vasos terminales en su eje conjuntivo. En cambio, debajo del epitelio glandular, en el estroma se encuentra solamente un plexo basal y suben el capilar como asa para ubicarse en el centro de la papila glandular. Estos datos son importantes en el fundamento de la colposcopía, y ya que como vimos, el haz de luz va hacia el epitelio, atraviesa el epitelio y se refleja, dependiendo del grosor de este, se refleja la luz de los vasos que están en el estroma. En el epitelio escamoso plano estratificado, pues da una coloración rosada. En cambio, en el tejido glandular, donde el epitelio está formado por esta capa tan delgada, casi translúcida, permite reflejar la luz, el capilar que está en el centro y se lo ve de color rojo. Cuando se produce la displasia y las capas celulares del epitelio estratificado, aumenta de tamaño, aumenta la cantidad de capas, va proliferando, afectan los cambios nucleares y en todos los tercios del epitelio y se vuelve más denso, de tal manera que el haz de luz no alcanza a reflejarse porque no permite la visualización total de los vasos que deberían estar en el estroma y se le ve como un epitelio blanco, lo que da justamente este epitelio visualizado como un epitelio blanco denso de un proceso ya de displasia, ¿no? De una lesión intraepitelial de alto grado, porque está abarcando todos los tercios del epitelio y se reacciona colposcópicamente con un epitelio denso blanco. Cuando la displasia sigue progresando, la proliferación de las células y de las capas de las células sigue aumentando, se produce un aplastamiento de los capilares que están en su eje conectivo y hacen que el extremo del capilar se haga más superficial y por eso se visualiza como puntos rojos, unos puntos más gruesos, unos menos gruesos, ubicados en diferentes distancias porque existe una diferente distancia intercapilar. Y es otra característica de las lesiones intraepiteliales de alto grado, el puntillado irregular que se lo ve sobre el epitelio blanco, diferentes puntos de diferente tamaño y diferente ubicación.
Asimismo, el proceso displásico produce más aplastamiento debido a esa proliferación celular y produce como un estrangulamiento prácticamente acá del capilar en su eje conectivo y hace que el capilar prácticamente se coloque paralelo al epitelio y se va rodeando losetas en el epitelio blanco, lo que da la imagen de mosaico irregular, también por las distancias diferentes intercapilares, que es una de las características de las lesiones de intraepiteliales de alto grado, inclusive la combinación del epitelio blanco, puntillado irregular y mosaicos irregulares. Pero ya cuando se produce la tumoración, la invasión, existe un fenómeno que es la angiogenia, que lo describió desde 1971 Folman, indicando que ya las células tumorales tienen más necesidades metabólicas y esa necesidad de tener más alimentación hace que se formen nuevos vasos, se formen vasos aberrantes, la neovascularización, y que existen elementos químicos que desde las mismas células tumorales salen y determinan que se forme o se produzca un factor que lo llama factor tumoral angiogénico, que es lo que determina la formación de nuevos vasos en esa tumoración que va creciendo, va proliferando, va avanzando. Acá tenemos una colpofotografía con filtro verde, donde vemos un caso de un carcinoma invasor escamoso. Se ve el epitelio blanco grueso, se ve también aquí algunas imágenes como de mosaico, pero lo que quería señalar es las características de los vasos estos aberrantes, vasos de neoformación que acompañan a los cánceres, que son estos vasos con diferente calibre, acá más grueso, algunos un poco más rectos. Estos vasos que cambian de repente de dirección son típicos de neoformación que acompañan a los cánceres. Entonces, vasos típicos, ¿qué son? Son vasos regulares, normales, de ramificaciones finas, la característica general. ¿Dónde se presentan los vasos típicos? En el epitelio escamoso original, en el epitelio metaplásico, en el tejido glandular, pero también en otros procesos como la atrofia, la cervicitis y cuellos cicatrizales. También se presentan vasos típicos, pero que se confunden debido a que son con característica de puntillado, se confunden con cambios atípicos de la red vascular. Ahora vamos a la clasificación. Existen diferentes clasificaciones de los vasos típicos, pero he considerado solamente presentarles estas dos. La una es muy antigua, data de 1973, es de Mateus Aragonés, que indica que los vasos típicos pueden ser en forma de cabello o también en forma de retículo, ramificaciones regulares, finas, que dan como una imagen de red. Capilares de doble cresta, es decir, que de cada ramita salen dos redonditos como cuernos que ya vamos a ver, otro le ponen como cuernos de ciervo, y los capilares ramificados. De un tronco sale una rama, de ahí se sigue dividiendo y va disminuyendo de calibre. Esa sería la característica de los vasos típicos según Mateo Aragonés. Según la clasificación que lo pone como patrones vasculares normales de Thieme, presentamos, estas son en total, son 7 tipos de vasos típicos. Unas que son en forma de pasador o comas que podrían similar a los que indica Mateo Aragonés como cabello. Vasos sanguíneos con ramificaciones regulares, parecía a los que forma retículos, ¿no? Como una red. Y vasos en forma de árbol, regulares, con decremento gradual del calibre, que también se presentan en la otra clasificación, un tronco, sale una rama y de esa rama se dividen otras más pequeñas de calibre, ¿no? Los mismos vasos en cuerno de ciervo que les había indicado, igual los tienen ambas clasificaciones, y la red vascular regular que simula un mosaico. Vasos grandes de trayecto paralelo con cierta variación notoria del calibre. Esta es la diferencia de la de Mateo de Aragones, que no la tiene. Thieme la pone como vasos típicos, estos vasos que son paralelos, que hay una diferencia de calibre y son alargados. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos una colpo
fotografía donde estamos viendo, primero que es una colposcopía de tipo normal, zona de transformación tipo 2, pero básicamente sirve para visualizar el tipo de vasos típicos como estos que se forman, que tienen forma de cabello, en forma de comas, acá también, y de repente vemos quizás alguno que tiene también forma como de cuernos de ciervo, ¿no? Pero la mayoría son en forma de cabello, pasador o coma, son normales. Acá tenemos en forma de retículo, como esta imagen, aquí también la vemos, son ramificaciones finas que van formando como una especie de red. Y por acá una que otra, aquí por ejemplo, se ve como son también estas divisiones como cuernos de ciervos, una rama y se dividen en dos redonditos. Otros vasos típicos en forma de ramificaciones regulares, un tronco grueso, de ese tronco salen ramificaciones más pequeñas, pueden ser alargadas. Acá, en cambio, tenemos vasos paralelos que decían que son vasos alargados con diferentes calibres. Acá también con el filtro verde vemos el tronco grueso, las diferentes ramas que se van presentando y aquí los vasos paralelos típicos. Esta es otra colposcopía en que se presentan los vasos típicos de tipo paralelos con diferentes calibres. Acá se ven también paralelos, pero con dirección hacia abajo. Son vasos típicos. Y algo que vemos con mucha frecuencia y que a veces nos asustan son estos vasos que son muy característicos de los quistes de Nabot. Este es un quiste de Nabot grande en el labio posterior del cuello, que tiene unos troncos grandes que va ramificándose con ramas mucho más pequeñas. Aquí forma una red fina mucho más claro en la colpofotografía con filtro verde, ¿no? Todas estas características de quistes de contenido mucoso o líquido que se pueden presentar también en vagina, ¿no? Vasos típicos. En la atrofia y en la cervicitis y en los cuellos cicatrizales también vemos unos puntos rojos, que no es el puntillado patológico, sino que son acompañantes de estos cuadros, por ejemplo, en la atrofia, debido a la delgadez del epitelio que se presenta por las bajas hormonales, se produce una disminución del grosor del epitelio y hay unos vasos subepiteliales que se engrosan y dan este tipo de puntillado. Y además, con la fragilidad que tiene el epitelio, apenas se topa con el ácido acético, con una gasa o con un algodón, se producen estas petequias que también dejan como puntos rojos y también se producen pequeñas equimosis debido a la fragilidad. Lo claro aquí es que no hay un epitelio blanco, entonces esa es la gran diferencia. Estos no son vasos atípicos, son vasos típicos de la atrofia. Y en la cervicitis sucede algo similar. La congestión produce un puntillado fino y forma como máculas rojas, a veces muy numerosas, como en el cuadro de la cervicitis por tricomonas, que da el cuello en frambuesa, que es típico de un grado de cervicitis severa y que a veces nosotros al principio en la práctica nos confundimos y parece puntillado, parece totalmente atípico, pero tenemos que reconocer los procesos inflamatorios del cuello y el puntillado, que asimismo no hay un epitelio blanco, hay zonas un poco más rosadas, menos rosadas, pero no hay un epitelio blanco, es la gran diferencia. Y a nivel de cuello cicatrizal podemos encontrar todo, debido a esa fibrosis que se produce en el cuello después de tratamientos como radiofrecuencia, se produce efecto eléctrico y marcas, estas marcas que son marcas rojas por quemadura, y también se producen este tipo de puntos rojos, pero que son regulares y están sobre una superficie blanca debido a la fibrosis, pero que no es por efecto del ácido acético. Entonces, estas tres entidades hay que reconocerlas y no confundirlas con vasos atípicos. Son vasos normales. Con respecto a los vasos atípicos, son vasos irregulares, anormales, de ramificaciones gruesas con stops. Eso es la característica general. Los vasos atípicos están considerados en la nomenclatura colposcópica de la IFCPC del 2011 como sospecha de invasión, junto con úlcera, con tumor, etcétera. ¿Cuál es la característica típica de los vasos atípicos? Que se presentan en un 2,8% de lesiones intraepiteliales de alto grado. También se presentan en el 50% de microinvasión y se presentan en el 92% de invasión.
El diagnóstico diferencial se lo tiene que hacer con condilomas grandes y con tejido de granulación, que tienen vasos de aspecto atípico sin serlo. Igual, la clasificación de Mateus Aragonés y de Thieme en la clasificación de vasos atípicos. Aquí lo incluye al puntillado, que dice que los capilares son en forma de punto o son un punteado, inclusive lo pone como regular, que puede ser como vaso atípico. Capilares gruesos en forma de nido, más redondos y rojos. Capilares en forma de mosaico, también capilares en forma de tirabuzón, vasos ramificados y dilatados de diferente tamaño, lagos sanguíneos, también es característica de la atipía vascular, y también cuadros combinados de todos los anteriores. En cambio, según Thieme, los patrones vasculares atípicos son vasos irregulares en forma de sacacorchos, que es similar a lo que dice Mateo Aragonés. También vasos tortuosos irregulares con variación notoria del calibre, que también lo está indicando Mateus Aragonés en su clasificación. Vasos atípicos con variación gruesa de calibre. Aquí se ve claramente vasos con troncos gruesos y que de repente de una salen delgados. Entonces son cambios abruptos de la dirección y también del calibre. Vasos irregulares con gran fluctuación del calibre, lo que decíamos, ¿no? Entonces, podemos unir todo esto y podemos hacer realmente una clasificación más importante, que sería en forma de nido, en forma de tirabuzón, de diferente grosor y dirección, en forma de lagos, y podríamos poner también en sacacorcho, que es lo similar, ¿no? Similar. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos una colpofotografía donde vemos un patrón vascular anormal de vasos atípicos que dan esta imagen de mosaico, ¿no? Losetas rodeados por capilares alterados, y también aquí hay un puntillado irregular, ¿no? Entonces es un patrón vascular anormal de puntillado y mosaico, que según la clasificación se lo consideran como vasos atípicos. Para otras personas se han considerado solamente patrones vasculares anormales secundarios al proceso de displasia. Bueno, este caso de donde encontramos estos mosaicos y este puntillado irregular es un caso de lesión de intraepitelial de alto grado, cáncer in situ. Aquí vemos el esquema que corresponde a esta imagen. Y acá, en cambio, tenemos solamente esta imagen de mosaico, ese patrón vascular anormal en forma solamente de mosaico. Este tipo de alteraciones vasculares se presentan en lesiones justamente de alto grado, como es el caso, un caso de un CA in situ. Esta es una colpofotografía donde vemos un epitelio blanco denso, donde vemos gran cantidad de vasos de aspecto atípico. Tenemos acá, tenemos un mosaico, y tenemos aquí justamente donde está y que se le ve aquí claramente un lago sanguíneo, y tenemos aquí un mosaico bien claro, y aquí tenemos un mosaico invertido. El mosaico invertido es cuando está rodeado de capilares, ¿sí? La loseta, y en medio de la loseta está un capilar además. Aquí en este caso hay dos capilares. Este es el mosaico invertido. Acá hay diferentes mosaicos, puntillado. Aquí hay diferentes, aquí sí, son vasos irregulares. Acá también son vasos gruesos, curvos, sobresalientes. Esto es un caso de lesión intraepitelial de alto grado, un cáncer in situ. Acá tenemos los vasos irregulares en forma o atípicos en forma de tirabuzón. Aquí vemos uno, aquí vemos otro, aquí vemos otro. Aquí la gráfica. Y acá en la colposcopía, con filtro verde, también vemos los mismos vasos en tirabuzón o sacacorchos. Vasos atípicos. Y este otro caso, que es un caso de microinvasión, que es un epitelio blanco denso, en forma algo mosaiciforme, donde vemos vasos totalmente irregulares, atípicos aquí, gruesos, delgados. Aquí cambia de trayecto. Acá también es un vaso que cambia de calibre. Aquí hay otros que son en forma de coma, pero sobrelevados. Todos estos vasos atípicos.
Esto ya es un caso de cáncer invasor de tipo escamoso que es del cuello y que tiene compromiso vaginal. Aquí vemos este tipo de vaso atípico en forma de nidos, que en la colposcopía con filtro verde se puede ver más claramente el contenido de estos nidos vasculares, vasoatípicos en un cáncer invasor. Acá tenemos un tumor, un adenocarcinoma invasor con tejido papilar y en estas papilas se ven los capilares anormales. Aquí tenemos capilares en forma de nido y acá son capilares que cambian de trayecto y forman letras chinas, como en este caso. Aquí en este caso, que acá en el filtro verde se ve más claramente letras chinas, capilares en forma de nido que acompañan, es muy característico esto de las letras chinas, acompañan a los cánceres glandulares, adenocarcinoma invasor. Otro caso de un adenocarcinoma invasor, donde vemos claramente el aspecto atípico de sus vasos. Aquí vemos un vaso acintado que tiene diferentes calibres, que viene aquí, cambia de dirección, se adelgaza, aquí es muy grueso, sobre elevado, hay stops y aquí forman como letras chinas, como en este caso aquí, en el filtro verde se ve más claramente. Y el diagnóstico diferencial de estas dos entidades. Los condilomas grandes, en este caso son condilomas grandes a nivel cervical, donde son frágiles, a veces se les topa y sangran. Se le ve aquí como nido debido al vaso capilar grande que tienen sus papilas y aquí también el vaso grueso que está en otro sentido, se lo puede visualizar el vaso grueso que tiene cada papila de estos condilomas, que tienen aspecto atípico, pero que no son tumorales, ¿no? Y lo mismo acá, este tipo de lesión, que es una lesión que solamente al verlo, que está en el ángulo izquierdo de la paciente, el ángulo vaginal, donde se ve un tejido algo vascularizado, un poco mal aspecto, y tenía unos vasos, numerosos vasos gruesos, que tenían toda la característica de vasos atípicos. Al biopsiar, el diagnóstico fue de un granuloma piógeno, de vaginal. Bueno, entonces espero que con todo este material didáctico que les he traído, haya podido transmitir estas experiencias para poder hacer un reconocimiento de los vasos atípicos. Muchas gracias por su atención.